Bien, antes de empezar, bueno, voy a explicar, sí, más que nada porque Aldana me preguntó, bueno, pero ya que está, lo explico para todos. Voy a compartir pantalla antes de empezar, ¿sí? Y si no, bueno, si lo tienen a mano también lo pueden ver. Es el ejercicio, bueno, el 8, el 9, ¿sí? De la página 13. Bueno, hoy ya que está, explico el 7 también. Em, bueno, en este caso, el 7 les pide calcular el cuarto proporcional de, ¿no es cierto? Recuerden que el cuarto proporcional, disculpen, sería el extremo que está en el denominador. Nosotros tenemos un extremo en el numerador y un extremo en el denominador de las dos razones, ¿sí? Em, si vamos al caso, lo voy a poner acá en la carpeta, perdón, en la pizarra tengo, Profe, serían los casos. eh, claro, creo que si no me equivoco vimos el tema de los casos, estaba dentro de los casos, ¿sí? Em, bien, dejo de compartir un poquito acá y voy acá al pizarrón. Yo tengo este extremo, ¿sí? Que se llama primero proporcional, este segundo proporcional, tercero proporcional y cuarto proporcional, ¿sí? Lo que tienen que calcular en el 7 es el D. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, hacen el teorema fundamental de las proporciones. El producto de estos dos, ¿sí? Va a ser igual al producto de estos otros dos. Y ahí van a despejar, en este caso, van a hacer este por este dividido este otro. Em, Ahí les dice, por ejemplo, les doy el primer ejemplo, ya que hacemos un repaso. Eh, o podríamos hacer eso, esta clase, si ustedes quieren, ¿sí? Y si les resulta mejor, ver los ejercicios. ¿Les parece? Y mañana seguimos con lo que veníamos viendo el día de ayer. ¿Les parece? ¿Mejor? A Sí, mí sí. profe. Bueno, ¿ustedes han hecho algún ejercicio? ¿Han podido hacer alguno o no? Yo algunos problemas y el punto 11 y Bueno, 12. ¿los demás están ahí? ¿No han podido hacerlos? No, yo ninguno. Bueno, pero ¿no has podido porque no has tenido tiempo o porque... No, porque anteayer estaba repasando para lo del logaritmo y lo Ah, otro y esto no lo he perfecto. hecho. Bueno, ¿les parece entonces que hagamos eso hoy? Sí, yo siempre hice eso. Pero sí, le pasó. Bueno, ¿cómo dijiste de Martina? No sé, lo primero, no te escuché. No, que yo tampoco lo pude hacer. Ah, listo. Bueno, entonces, Julieta, ¿tampoco? No, profe, no lo he hecho. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer, dame un segundito. Vamos a hacer un repaso entonces de los ejercicios, ¿sí? Más que nada, si no nos vamos por ahí adelantando un poco a lo otro, hacemos un stand-by por hoy, ¿sí? Y ya directamente mañana, como tenemos mañana de nuevo, seguimos con lo que habíamos empezado el día de ayer, que era proporcionalidad directa, ¿sí? Seguramente mañana vamos a empezar a ver proporcionalidad inversa. La clase que viene tenemos el miércoles, ¿sí? Y tendríamos el jueves. A ver, no, el viernes feriado, así que el viernes no tenemos. No sé si se podrán conectar el jueves de la semana que viene, de nuevo, a esta hora. Tenemos economía y administración de 5 a 8. Ah, ya quedaron con el... Perfecto. Bien, con el otro profe. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, bueno, ya vemos de última cuando podemos conectarnos. Em, bueno, entonces, vamos a ver los ejercicios, ¿sí? Así ya directamente no quedan ahí a la deriva. En un segundito.
Bien. Supongamos, bueno, vamos a ver, yo voy a ir compartiendo pantalla y voy a ir yendo al pizarrón, un poco en cada uno, así más o menos vamos viendo. Bien, veamos el primer ejercicio que tienen, ¿sí? Para ir recordando algunas cosas. Un segundito. Bien, ahí alcanzan a ver la pantalla. Si no, bueno, ustedes también lo tienen en el cuadernillo. Sí se ve. Bueno, bien. Primero le hice escribir la razón geométrica entre los siguientes números y calcular su valor. ¿Recuerdan lo que era la razón geométrica? Teníamos dos razones, ¿sí? Una aritmética y otra geométrica. Nosotros trabajamos siempre con la geométrica, ¿sí? Vamos a seguir trabajando siempre con la geométrica. La razón geométrica acá es la división, básicamente, entre los dos números, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que puedo hacer es calcular la razón entre esos números, ¿sí? Y directamente escribirlo. Supongamos, vamos con el f, ¿sí? El f me dice, vamos a hacer 1 para que recuerden cómo se hace, ¿sí? Es 0,01 y 2/3. Bien, acá esta razón geométrica, ¿sí? Para calcular esa razón yo tengo que hacer la división, ¿sí? Tendría que hacer 0,01, ¿sí? Lo podríamos pasar a la fracción, ¿o no? Bueno, ahí lo vamos a hacer dividido 2/3, ¿sí? Como esta razón, yo no puedo dividir una expresión decimal con una expresión fraccionaria, ¿sí? Tendríamos que pasar o una a fracción o la otra a decimal. Generalmente es mucho más conveniente operar con fracciones, ¿sí? Por eso Aldana dice esto de pasarlo a fracción. Recordemos cómo era, ya que está, recordamos cómo era pasarlo a fracción, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que el 0,01 sea una fracción? Julieta, ¿te acordás? Sí, profe, se ponía el 1 en arriba, Sí, en el numerador. en Bien. el numerador, y se ponía abajo iría un 100. Bueno, era la unidad. Se ponía, si no me equivoco, era el 1, sí, Claro, el 1 exactamente. por los números adelante de la coma y los ceros por los que seguían. Exacto. Es la unidad seguido de tantos ceros como números después de la coma hay. ¿Sí? En este caso hay dos, el 0 y el 1. Entonces va a ser 1/100. Bien, Julieta. Entonces acá yo puedo poner esto 1/100 sobre 2/3. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resolvemos esto ahora? Franco, ¿te acordás? No se dividía. Entre dos fracciones, ¿qué pasaba? ¿Qué hacíamos? No, no me acuerdo. ¿No te acordás, María Paz? Em, ¿Qué pasaba con esa división? ¿Albano? Sí me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Le digo? Bueno, dale. Sí. Sería el denominador multiplicado por el denominador inverso. Bueno, en realidad exactamente lo que hacemos es invertir directamente la segunda fracción, ¿sí? Hacemos 1/100 y lo multiplicamos. Estamos por 3 medios, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto es una división entre dos fracciones? Cuando teníamos una división, invertíamos la segunda fracción,
y la multiplicábamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan, Franco? María Paz ahora. Sí, sí, eso es lo que quería decir, pero Ok, bueno, no hay problema. Bien, si yo hago ahora multiplico directo, me queda como no puedo simplificar nada, directamente hago la multiplicación y esto me va a quedar 1 por 3, 3 y 100 por 2, 200. Me queda 3 sobre 200. ¿Sí? Si quiero establecer yo quizás la razón entre esos dos, bueno, tendría que hacer 3 sobre 200. ¿Sí? Si hago la división, eso creo que me queda, no estoy seguro. Si es 0, lo pongo acá abajo, 0,006 periódico. No estoy seguro. Si tienen alguna calculadora, sáquenlo. A mí Profe, me dio a mí Profe, me a mí me dio da 0,015. Ah, bueno, puede ser. Ah, tienen razón, es 3 medios. Yo hice el revés. Hice el 2 sobre 300. Bueno, 0,015. ¿Así? 0,0. Me faltó un sobre un 0. Perdonen, perdonen. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Anda mal mi calculadora mental. Bueno, eh, bueno, ahí directamente este sería, ¿sí? Eh, en este caso, la razón geométrica, ¿sí? Entre los dos. ¿Será mi constante de proporcionalidad? ¿Se escuchó la pregunta? No, Ah, la pregunta fue si será mi constante de proporcionalidad. Ahora me dejan en duda si escuchan o no. No sé si está cortado o no. no me acuerdo si sí. ¿No te acordás si sí o si no? Ajá. Para que haya una constante de proporcionalidad, ¿qué tiene que haber? Primero que nada. una igualdad entre dos más razones. Bueno, una proporción, ¿cierto? ¿Cuántas razones tenemos acá? Una. Una sola. Entonces, no puede ser mi constante de proporcionalidad. ¿Estamos? Porque tengo una sola razón, ¿sí? Si yo hubiera tenido dos razones, ¿sí? Y una igualdad entre ellas, ahí sí podría hablar de una constante de proporcionalidad. Pero como acá tengo una sola razón, ¿sí? Que es esta razón sobre esta otra razón, no puedo hablar de una constante de proporcionalidad. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, Sí, bien. profe. Bueno, eso básicamente es lo que tienen que hacer en todos los otros ejercicios, ¿sí? Voy a compartir pantalla de nuevo. Eso es lo que tienen que hacer, bueno, entre la A y el F, todos. En el F seguramente van a poder aplicar alguna propiedad de las raíces, ¿sí? Así que, bueno, tengan cuidado con eso, porque tienen que aplicar, de hecho, una propiedad de la raíz para que esto quede de otra forma. Fíjense que tienen el mismo índice, ¿sí? Obviamente le va a quedar la raíz quinta de 16 sobre la raíz quinta de un medio, y ahí, bueno, van a tener que aplicar una propiedad. Bien, después tienen esta actividad, la 2, que le dice, dadas las siguientes proporciones, completar según corresponda. Proporción 1, proporción 2, proporción 3. ¿Sí? Fíjense que acá ya tenemos dos razones por lo menos, ¿sí? Y una igualdad entre esas razones. Entonces ya podemos hablar de proporción y ya podríamos hablar de una constante de proporcionalidad, ¿sí? Bueno, este lo vamos a ir completando entre todos, ¿sí? Así que si lo tienen ahí, directamente lo van completando y si no, lo vamos haciendo, bueno, ahora oralmente para que más o menos recuerden un poco, ¿sí?
Bien, vamos, dice, dadas las siguientes proporciones, completan según corresponda. Proporción 1 es 25 sobre 5, o sea, sí, bien digo, 25 sobre 5 es igual a 100 sobre 20. ¿Cuál sería la constante de proporcionalidad acá, Martina? 5. 5, ¿sí? Si vos haces 25 sobre 5 te queda 5 y 100 sobre 20 también te queda 5, ¿sí? Acá tenemos la proporción 2, 2 tercios igual a 6 novenos, y la proporción 3, 2 séptimos igual a 8 sobre 28. ¿Son todas proporcionales? Sí. Bien. Eh, vamos con... eh, a ver, María Paz, si te reivindicás. Me dice, los extremos de la primera proporción, de la proporción 1, son... ¿Cuáles son los extremos? Espere que estoy buscando Ah, la pantalla. no está... Eh, bueno, ¿no puedes estaba ver en la el pantalla? pizarrón. Ah, bueno. Fíjate si puedes ir a la pantalla. Ahora sí. Bueno, tenemos proporción 1. Dice, los extremos de la primera proporción son... Es esta de acá. 25 y 20. Bien, 25 y 20 serían los extremos, ¿sí? Los extremos. Bien, y por ende me quedan los medios que serían 5 y 100, ¿sí? Entonces tenemos 25 y 20 los extremos y 5 y 100 los otros. De la segunda proporción, bueno, vendría siendo prácticamente lo mismo. Vamos a tener los extremos de la segunda proporción son 2 y 9 y los medios 3 y 6 y me quedaría la última proporción que vendrían siendo 2 y 28, los extremos y los medios 7 y 8, ¿sí? Bien, dice, teniendo en cuenta las proporciones del ejercicio anterior, o sea, estas que yo tengo acá arriba, con las palabras antecedente o consecuente según corresponda. Eh, fíjense, yo tengo la... a ver, acá de razón, ¿sí? No importa, porque en realidad son todas proporciones, estas de acá arriba, así que podría yo tomar en cualquiera. ¿Estamos? Em, tengo que completar en el A. El, ta, 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 de la primera razón es un extremo de la proporción, ¿sí? Yo tengo que completar con antecedente o consecuente, ¿sí? Fíjense que acá la palabra clave es primera razón. ¿Estamos? Bien. A ver, Julieta, ¿qué pondrías acá? ¿El antecedente o el consecuente? ¿El antecedente, profe? Bien, el antecedente de la primera razón es un extremo de la proporción, ¿sí? Si yo veo la primera razón, puedo tomar cualquiera acá, 25 sobre 5, 2 tercios o 2 séptimos, pero siempre hablo de la primera razón. El antecedente va a ser 25 y el consecuente va a ser 5. Entonces, está bien lo que dice Julieta. El antecedente es un extremo. 25 vendría siendo un extremo de la primera, en este caso, de la... un antecedente, bien digo, de la primera razón. ¿Sí? Bien, vamos con el que sigue. Franco me dice, Profe, es que no entendí cómo sería el antecedente. el antecedente en una razón, a ver, lo voy a poner acá, ¿sí? Voy a al pizarrón de nuevo. Yo voy a tener A sobre B. Este va a ser el antecedente, ¿sí? Y este va a ser el consecuente en una razón, ¿sí? ¿Por qué dijo Julieta que en el primero del antecedente de la primera razón es un extremo? Bueno, porque yo tengo, por ejemplo, A sobre B es igual a B sobre, perdón, a C sobre D, ¿sí? Y bueno, fíjate que yo tengo acá, la primera razón, ¿cuál es? Acá.
A sobre B. A sobre B, ¿sí? Y me dice que yo tengo que ver cuál es el extremo de la primera razón. Acá, ¿cuál es? ¿A o B el extremo de la primera razón? A. A, bien, entonces fíjate que el de arriba se llama antecedente, ¿sí? Y el de abajo, consecuente. Entonces, yo puedo decir que A es el antecedente de la primera razón, que también es un extremo, ¿sí? Un extremo de la Ah, Profe, proporción. sí, Sí, sí. María Paz. siempre el que está, el antecedente es un ¿cómo era? Extremo, No siempre, fíjate acá. no siempre. El C es antecedente, ¿sí? Es antecedente de la segunda razón. ¿Y es un extremo? No, No, es un medio. es un medio, ¿sí? Entonces, no siempre el antecedente es un extremo. O sea, el antecedente de la primera razón es un extremo y el consecuente de la segunda razón es un extremo. El consecuente de la primera razón es un medio y el antecedente de la segunda razón también es un medio, ¿sí? Bien. Bueno, Franco, dame un segundito a ver si lo podemos ver ahora. Entonces, tendríamos el antecedente o consecuente de la segunda razón es un medio de la proporción. ¿El qué sería? El segundo antecedente. En el segundo, bien, el antecedente, ¿sí? Como vimos acá, voy de nuevo a la pizarra, ¿sí? Como vimos acá, el antecedente de la segunda razón, ¿sí? Es un medio de la proporción, ¿sí? Bien, vamos con el que sigue. A ver, Albano, me dice, ¿Me el, escucha? sí, sí, se escucha bien, se A escucha ver, bien. Me dice, ¿lo leo todo? bueno, dale, si lo querés leer. El consecuente de la primera razón es un medio de la proporción. Bien, el consecuente de la primera razón es un medio de la proporción. Entonces, lo mismo, el consecuente de la primera razón, acá el B sería, es un medio de la proporción. Y me queda el último, que también va a ser el consecuente de la segunda razón. ¿Sí? Vuelvo a compartir. El consecuente de la segunda razón es un extremo de la proporción, ¿sí? O sea que van a quedar los dos primeros antecedentes y los otros dos consecuentes, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, eh, en el 4 le dice completar con los números que correspondan, ¿sí? Em, Fíjense que este punto está incluso antes de que veamos el teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? Yo creo que la idea de este punto es tratar de, obviamente, llegar al teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? En algunos casos vamos a tener algunas fracciones equivalentes, como es el caso del b, ¿sí? Fíjense que b, en este caso, sería lo multiplican por 5, ¿sí? O lo dividen por 5. 25 dividido 5 me queda 5. Entonces, una fracción equivalente acá vendría siendo 35 dividido 5, me quedaría el b 7 acá abajo, en el denominador. Acá también tendría una fracción equivalente, ¿sí? Al 13 lo multiplico por 2, me queda 26. Al 5 lo multiplico por 2 y me queda 10. Bueno, en estos otros casos no tendría una fracción equivalente, pero sí tendría una proporción. Entonces yo tendría que buscar em, un número acá, ¿cómo? Aplicando, bueno, el teorema fundamental de las proporciones es una opción, ¿sí? Em, Otra, en este caso, y no se me estaría ocurriendo alguna otra opción, ¿sí? Em, Generalmente sí, tendría que ser con el teorema fundamental de las proporciones. Lo otro que podrían llegar a hacer, ¿sí? Es simplificar esta expresión, por ejemplo, a ver, sin usar el teorema fundamental de las proporciones. Deme un segundito. Me voy a la pizarra.
Voy a borrar acá. Fíjense que tenemos un número sobre 20 es igual a 18 sobre 6. ¿Sí? Bueno, una opción, ¿sí? Sería simplificar esto. Que vamos a simplificar este de acá. Sin usar el teorema fundamental de las proporciones. Porque en realidad, fíjense que este ejercicio está antes del teorema fundamental de las proporciones. ¿Sí? Pueden utilizar el teorema fundamental de las proporciones, no hay ningún problema. Pero este está antes. O sea que yo podría buscar otra forma y lo ideal sería simplificar acá. ¿Sí? ¿Por cuánto simplificarían estos dos números? Por 2. Bueno, un número más grande. Por 3. Bueno, y si lo puedo simplificar por 2 y por Por, 3, por 6. exacto, lo puedo simplificar por 6 también, ¿sí? Recuerden que cuando un número era múltiplo de 6, cuando era múltiplo de 2 y de 3, ¿sí? El 6 es múltiplo de 6 y el 18 es múltiplo de 6 también, ¿sí? Entonces, acá puedo simplificarlo y me va a quedar, si lo simplifico, 3 arriba, ¿sí? Y 1 abajo. Bueno, lo que puedo hacer acá es ver por cuánto multiplico al 1 para llegar al 20. Es muy sencillo, ¿sí? Por 3. No, por cuánto El 20 multiplicarlo por 3 Ah, para llegar al 60. claro, en este caso sí, tal cual. Bien, perdón, pensé que me decías el 1 para llegar al 20 lo multiplicaba por 3, perdón, entendí mal. Bueno, yo al 1 lo multiplico por 20, ¿sí? Y al 3, si al 1 lo multiplico por 20, al 3 también lo voy a tener que multiplicar por 20 para obtener una fracción equivalente. Entonces acá va a ser 3 por 20, 60, ¿sí? Entonces, la fracción equivalente, perdón, la proporción que iría en el numerador, el número que iría en el numerador para que se forme una proporción sería 60 sobre 20, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo sin tener que recurrir al teorema fundamental de las proporciones. Obviamente es mucho más sencillo llegar al teorema fundamental de las proporciones, porque yo hago esto por esto y después lo divido por esto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí esa sería otra forma de hacerlo. ¿Se ve bien la pantalla o se ve media media? ¿Se ve bien, profe? Bueno, cuando se vea borroso avísenme porque por ahí el internet me falla. Bueno, eh, ese sería entonces el punto 4. Bueno, después viene el teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? Bueno, y habíamos visto también la parte, esta parte era proporción ordinaria y proporción continua, ¿sí? ¿Cuándo era una proporción era continua? Cuando los medios eran iguales. Bien, cuando los medios eran iguales, ¿sí? Bueno, acá si quieren podemos hacer uno para que más o menos veamos cómo se hace el ejercicio, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es, bueno, calcular en este caso el valor de x utilizando el teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? ¿Cuál quieren que hagamos? ¿El F? ¿El f? Bueno, no hay problema. Cualquiera, yo no tengo drama, ¿sí? Bueno, el f, lo voy a copiar primero acá, es 5 por raíz de 3, ¿sí? Sobre x es igual a 10 sobre 3
raíz de 3. ¿Sí? Bueno. Bien. Nosotros acá tenemos que calcular este valor, ¿sí? Que tenemos en el denominador. Vendría siendo un qué de la proporción. Un extremo o un medio. Medio. Un medio. Bien. Entonces, para calcular ese medio, yo tengo que usar, sí o sí, el teorema fundamental de las proporciones. Si utilizo el teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? ¿Cómo me quedaría esto, Aldana? 5 ¿Sí? por raíz de 3 ¿Sí? por ¿Sí? 3 raíz de 3 ¿Sí? y abajo iría 10. Bueno, si yo lo Dividido quiero 10. poner directamente, todo esto sobre 10 va a ser igual a x, ¿sí? Em, Yo lo de arriba lo puse entre paréntesis. no hace falta porque está todo Listo. multiplicado, ¿sí? Cuando tenemos un producto y son todos un producto entre sí, no hace falta ponerlo entre paréntesis. ¿Estamos? Em, acá, bueno, ya directamente ya aplicó la división acá. En realidad recuerden que esto, a ver, lo vamos a hacer de todas maneras. No es que esté mal, sí, pero bueno, para recordar, ¿no es cierto? El teorema fundamental de las proporciones, sí, a ver, está bien, Aldana, lo que hiciste, sí. Lo que quiero recordar acá es el teorema fundamental de las proporciones, que me dice que el producto de los extremos, o sea, 5 raíz de 3 por 3 raíz de 3, ¿sí? Es igual al producto de los medios, x por 10. ¿Estamos? Entonces, lo que hace Aldana ahora, ¿sí? Yo lo había hecho así porque así está explicado el cuadernillo y le hice antes que le explicara a usted. Ah, Entonces por eso lo hice así. bien, bien, bien. No hay problema. Sí, a ver, de todas maneras, acá nosotros lo que hacemos sí es más que nada recordar el teorema, ¿sí? Eh, más que nada para que no lo olvidemos. Bien, em, yo si quiero primero puedo operar acá, estamos, puedo operar y después de quizás dividirlo por 10, ¿sí? ¿Qué puedo operar? Bueno, fíjense, em, yo tengo acá, ¿sí? Em, en este caso, 5 por raíz de 3 por 3 raíz de 3. Está todo multiplicado, o sea que yo puedo multiplicar como yo quiera, ¿sí? ¿Puedo hacer el 5 por 3? Sí, puedo hacer el 5 por 3. Esto me va a quedar 5 por 3, 15, ¿sí? Por raíz de 3 por raíz de 3, ¿sí? ¿Cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? 3. Bueno, es 3. O sea, ¿Por qué queda es 3? elevado al, Exacto, ¿por queda qué elevado al sería 3? cuadrado y se Claro, simplifica. recuerden que esto me quedaría, yo lo puedo meter todo en una misma raíz y directamente poner raíz de 3 al cuadrado, ¿sí? O la misma raíz, ¿no es cierto? Elevarla al cuadrado también, ¿sí? Bueno, entonces acá yo voy a poder simplificar esto, ¿sí? Y acá, bueno, como dijo Aldana anteriormente, yo lo voy a dividir por 10 a todo esto y me va a quedar la x de este lado, ¿sí? Fíjense que además también puedo simplificar este 15 con este 10, ¿sí? Yo lo simplifico por 5, arriba me va a quedar 3 y abajo me va a quedar 2, ¿sí? Entonces, si ordeno un poco todo esto, me va a quedar 3 por 3 sobre 2 igual a x, ¿sí? Entonces, 3 por 3 me queda 9. Entonces, x es igual a 9
medios, ¿sí? ¿Se entendió? Lo que hicimos, ¿alguien se perdió en algún lado? ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, si no se quedaron en el camino, buenísimo entonces. Bien, em, este, bueno, sería uno de los tantos casos. Podemos hacer uno más, vamos a hacer el G, ¿sí? Que el G tiene como una trampa ahí, ¿sí? No es, fa, qué trampa, pero bueno, hay que hacer algo, recuerden, ¿sí? Eh, bien, ¿lo copiaron? Si no, Sí. bueno, borro entonces. Si lo pudieran copiar, lo borro. Este es el F, ¿cuál es? El 5F. Está ya el F, pero es el... Profe, Sí. una pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos con usted? eh, y... ¿A qué hora empezamos? A las 6:15. Bueno, y tendríamos... eh, y más o menos hasta las 8 menos cuarto, a 8 por ahí. Más o menos. Ok. Bien. Borro acá entonces. Bueno, hacemos el G. Sí, que es un poquito... Bien. Bueno, acá tengo que hacer lo mismo que el F. ¿Sí? A ver, Julieta, ¿cómo te quedaría esto si aplico el teorema fundamental de las proporciones? Sería un cuarto más un tercio ¿Sí? por 2/7 por ¿Sí? 2/3 igualado a un quinto elevado a 2 por x. Bien, por 2/7, ¿sí? Por 2/3 igualado a un quinto elevado al cuadrado por x. ¿Así lo hubieras puesto? Sí, profe. Bueno, falta algo acá. Paréntesis. ¿Dónde? De un cuarto más un séptimo, el paréntesis ahí y el otro paréntesis. Exacto. O sea, recuerden que todo esto va a multiplicar a todo esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo, porque si yo no pongo un paréntesis acá, es como que solamente me queda el 1/7 multiplicado por el 2/7. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, es necesario que yo ponga un paréntesis de este lado. ¿Estamos? ¿Cómo andas, Abril? Hola, profe. ¿Todo bien? Sí, Me ¿usted? alegro. Bien, todo bien. Estamos haciendo directamente un repaso de o sea, de los ejercicios, ¿sí? Que tenían. No vamos a adelantar hoy, así que estamos viendo algunos ejercicios puntuales para que más o menos se saquen algunas dudas de lo que tenían. Y ya mañana sí seguimos con lo que habíamos dejado ayer. ¿Vos pudiste hacer los ejercicios? Mm, no, Mm, profe. Voy como muy atrasada. bueno, por eso mismo estamos haciendo más o menos, igual yo lo estoy grabando, ¿sí? Así que después los voy a subir, pero estamos haciendo algunos ejercicios para que vean más o menos cómo se hace, ¿sí? Denme un segundito que se está viendo medio medio.
Ahí está. Bueno, Profe, ahí eh, es un sí. tercio, no un séptimo. Es un cuarto más un tercio. Tenés razón, tenés razón. Gracias, Martina. Bueno, para que más o menos te pongas a tono, Abril, estamos haciendo el ejercicio 5G. ¿De qué página es esto? De la página 9, ¿sí? Donde tenemos que aplicar el teorema fundamental de las proporciones. Recién Julieta nos dijo que teníamos que multiplicar esto por esto e igualarlo a esto por esto, ¿sí? Poníamos un paréntesis acá porque todo esto va a tener que multiplicar a esto, ¿sí? Y si yo no le pongo paréntesis me quedaría solamente el 1/3 multiplicado a los 2/7. Bien, ¿me escuchan? Ahí. Profe, no le escuché. Me parecía que no se había escuchado porque me decía que se había perdido la conexión. ¿Ahora me Yo escuchan? tampoco. A ver, esperen un segundito. Me parece que se le trabó. Sí, espérenme un segundito. Hola, hola. ¿Me escuchan ahora? Hola. No, no anda el internet. Che. Hola, hola. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Dios Ahora mío. sí. Este internet. Bueno. Eh, ¿Se fue alguien? O no sé si Albano puede ser. Si se habrá ido. Bueno, igual voy a poner que volví, por las dudas. Bien. Bueno, lo que decíamos era que tengo conectado el celu desde los datos, entonces por eso quizás la pizarra todavía quedaba ahí. Así que bueno. Eh, lo que le estaba comentando, bueno, es que estábamos haciendo el ejercicio 5G, ¿sí? Donde aplicábamos el teorema fundamental de las proporciones. Y acá yo lo que hacía era multiplicar estos dos, ¿sí? Los extremos, y los igualaba a los medios, pero con la condición de que esto va a ir entre paréntesis. ¿Por qué? Porque yo multiplico a todo este número por todo este otro. ¿Sí? Sí o sí tiene que ir el paréntesis acá para que esto me quede bien igualado. Bien. Bueno, acá puedo operar, ¿sí? Hola Damaris, Hola, profe. ¿cómo andamos? Bueno, tengo que repetirlo. Bueno, estamos viendo el ejercicio 5G, Damaris. Vamos a lo que es hoy vamos a hacer un repaso por los ejercicios, más que nada. No vamos a adelantar nada de lo que veníamos viendo. Ya mañana directamente si seguimos. ¿Estamos? Este es el 5G, como les dije. Aplicando teorema fundamental de las proporciones. Perdón si los vuelvo a repetir, pero bueno. Em, bueno, entonces, bien dijo Julieta, me queda extremos multiplicados entre sí igualados a los medios multiplicados entre sí. Estamos este por este igual a ese otro por ese otro. ¿Sí? Entonces, yo acá tendría que operar, ¿sí? Hacer las operaciones. Bien, si esto me quedaría un cuarto más un tercio. Si yo hago un cuarto más un tercio, ¿sí? Si no me equivoco, esto me quedaría 7/12. ¿Puede ser? Sí, Perfecto.
Y ahora sí, esto no hace falta que lo ponga entre paréntesis, lo puedo multiplicar por esto de acá. 2 por 2 me queda 4 y 7 por 3 me queda 21. ¿Sí? Igualado a, ¿cuánto es un quinto al cuadrado? 1/25. Bien, 1 sobre 25. Elevo numerador y denominador al cuadrado. Y me queda 1 sobre 25 por x. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer acá? Simplificar. Bien, ¿qué simplifico? El El 7 y 7 21. para el 21, Bueno, ¿cuánto me quedan 7? 1 y en 21, 3, si no me Bien, equivoco. sí. Y Y 4 y 12. bien, En 4, 1 y en 12 sería 3. también 3. ¿Sí? Entonces me quedaría un tercio por un tercio. ¿Sí? Bien. Uy, se me cayó la tiza. Bueno, puedo borrar ahí arriba. Bueno, en realidad esto es el ejercicio en sí. ¿Sí? Dame un segundito. Así lo sigo acá abajo. Damaris, quédate tranquila que está grabado esto, ¿sabes? Yo después lo subo y Bueno, profe. cualquier cosa ven la primera parte. Bien. Esto entonces me va a quedar un tercio por un tercio. ¿Sí? Y ahora yo esto directamente lo divido por 1 sobre 25. Va a ser igual a x. ¿Estamos? Bien. Si yo hago esa división, ¿sí? Hago un tercio por un tercio, me queda un noveno. ¿Sí? Multiplicado. ¿Por qué multiplicado? Era. Porque, 25. bien, por 25 lo multiplico. Porque recuerden que en esta división yo invierto. ¿Sí? Invierto este número que tengo en el denominador, todo el completo, lo invierto y lo paso multiplicando por 25. ¿Sí? Entonces, la x, ¿a cuánto me va a quedar igual? 25 sobre 9. Bien, 25 sobre 9. Bien, estamos. El único cuidado que tienen que tener en el G, es plantear esto siempre entre paréntesis. Estamos, porque si no lo plantean entre paréntesis no va a dar una proporcionalidad. ¿Sí? O sea, no se va a cumplir el teorema fundamental de las proporciones. Bien, cópienlo. Este, vuelvo a repetir, es el 5G de la página 8. Profe, en Sí, el E hay que pasar la raíz a exponente. no hace falta. No hace falta en este. Quizás podés unir las raíces, ¿sí? Eso te va a quedar la raíz de un medio por la raíz de 8. Si la unís te va a quedar una sola raíz de un medio por 8. Vas a simplificar el 8 con el 2 y te va a quedar la raíz de 4. Ah, bien, ¿Se bien. entendió? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno. Eh, podemos ver después. En el 6 tenían un par de como problemas, algunas afirmaciones, ¿sí? A lo que tenían algún tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, podemos ver algo de ahí del 6. Denme un segundito que comparto de nuevo la pantalla. Bien. Dice el 6, responder según corresponda.
En algunos casos es sencillo, por ejemplo el A me dice en una razón el antecedente es 27 y el consecuente es 9. ¿Cuál es el valor de la razón? ¿Cuál sería el valor de la razón? 3. 3, ¿no es cierto? Porque me quedaría 27 sobre 3, ¿sí? Bueno, veamos alguna otra. Supongamos el B me dice en una razón el antecedente es 5 sobre 12 y su valor 5 sextos. ¿Cuál es el consecuente? O sea, el valor de la razón me está dando acá, ¿sí? Esto vendría siendo algo así, fíjense. Este vendría siendo el 6b. Tengo el antecedente que es 5 sobre 12. El consecuente que no sé cuál es. Y la razón es 5 sextos. ¿Sí? Este sería, voy a ponerlo aquí. Bien, lo que tendría que hacer yo en este caso, ¿sí? Fíjense que lo tengo dividiendo, es buscar un número. Yo tengo esta razón, ¿sí? Pero fíjense que tengo la división acá. Tendría que buscar un número y esta x acá abajo tiene un 1. Tendría que invertirlo y resolver esa división. ¿Cómo hago? Bueno, la multiplico por su inverso, ¿sí? Esto me va a quedar 1, ¿sí? Sobre x. ¿Estamos? Y tendría que ser igual a 5 sextos. Tendría que buscar yo un número acá que me dé este tipo de razón, ¿sí? Podría buscar un número directamente, ver acá, ¿sí? Cómo podría llegar a simplificarlo em, para ver, ¿no es cierto? Que en este caso, bueno, qué valor toma la x de acá. Eh, Se puede llegar a complicar un poquito, ¿sí? Habría que ver si hay alguna otra forma más sencilla de hacerlo. Porque si yo sé que ese numerito de acá, o directamente buscar un número, no hace falta quizás plantearlo de esta manera. Quizás buscar un número que cuando yo lo invierta me quede 5 sextos, ¿sí? O sea, yo al número que tendría que multiplicarlo para que me dé 5 sextos, ¿sí? Yo tendría que esto simplificarlo acá y que esto me quede 6, ¿sí? Y que esto me quede 1 acá y 1 acá abajo. Ese numerito que yo puedo llegar a encontrar, ¿sí? Sería el numerito 2. Porque yo simplifico acá, me quedaría 1, ¿sí? Pero este número de acá no puede ser 2, ¿sí? Porque yo cuando lo multiplico recién me va a dar, en este caso, el 5 sextos, ¿sí? Cuando yo lo divido, bueno, tendría que buscarlo, en este caso, el inverso de 2 para que me pueda dar de resultado este 5 sextos. Es un poquito más rebuscado este ejercicio, ¿sí? Profe, yo lo que hice fue de Sí. 5 sobre 12 dividí a 5 sobre 6 y ahí me dio un medio. Bueno, ahí vos hiciste directamente la división, ¿sí? O Sí, sea, dividí 5 sobre 12 dividido o sea, 6 lo que sobre... hiciste fue esto. Bueno, podemos usar esa otra alternativa, que es un poquito más fácil. Por eso le digo, por ahí hay que pensar algunas cositas. Está bien. Aldana lo pensó mejor que yo. Entonces, lo que hizo fue 5 sextos,
Perdón, 5 sobre 12. ¿Qué hiciste? 5 sobre 12 dividido 5 sextos, ¿no? O al revés, Sí. sí. Bien. Dividido 5 sextos, ¿sí? Bueno, acá directamente yo lo que hago es multiplicar esto por 6 quintos. Y ahí directamente, si simplifico, me va a quedar uno acá, uno acá, uno acá y 2 acá. Y acá también obtenemos el 1/2. ¿Sí? O sea que mi consecuente acá va a ser 1/2. ¿Sí? Esa, bueno, es otra forma también de resolver el ejercicio ese. ¿Sí? Em, lo pueden pensar básicamente como quieran. Eh, por ahí puede llegar a ser que cueste un poquito más este planteo de los ejercicios, ¿sí? No siempre, de estos, más que nada de por ahí de estos tipos de problemas, no siempre van a salir de una, sino la idea por ahí es ponerse y ver en qué me cuesta, ¿sí? Si lo puedo sacar o no lo puedo sacar. Si no lo puedo sacar, bueno, directamente ahí sí lo consultamos. Por eso les digo por ahí también que lo consulten en el grupo, porque yo por ahí lo puedo hacer de una forma, pero bueno, en este caso Aldana lo hizo de una forma un poco más sencilla y bueno, también en este caso les puede ayudar. ¿Sí? Bien. Em, bueno, después tenemos, hay varias preguntas, ¿sí? Em, podríamos ver el E, ¿sí? No voy a hacer todos porque no alcanzo a llegar. Voy a tratar de más o menos ver algunos, ¿sí? Fíjense, podríamos hacer el E, que me dice, un parcial de matemática aplicada a la logística tiene 15 preguntas. Un estudiante responde correctamente 10. De estas preguntas, omite 2. Escribe la razón entre el número de preguntas correctas y el total de preguntas. Ojo acá, ¿sí? Porque yo tengo que ver cuál va a ser mi antecedente y va a ser mi consecuente, ¿sí? Lo que tengo que escribir la razón es el número de preguntas correctas y el número total de preguntas, ¿sí? ¿Cuántas respondió bien correctamente? ¿Me escuchan? 10. Bien. Entonces, mi razón, fíjense que va a ser el número total de preguntas correctas, que es 10, y la razón entre 10 y lo otro es, y el número total de preguntas. ¿Cuál es el número total de preguntas? 15, ¿sí? 15. Bien. Esa sería mi primera razón. Ojo ahí, porque no es lo mismo la razón de 15 entre 15 y 10, perdón, entre 10 y 15, a la razón entre 15 y 10, ¿sí? No va a ser la misma razón. Así que eso es lo que tengo que ver. Después el E también me dice el número de preguntas incorrectas y el número de preguntas correctas, ¿sí? Eh, bueno, el 2, como le digo, me dice el número de preguntas correctas y el número de preguntas incorrectas. ¿Cuántas respondió bien? Perdón, es al revés, el número de preguntas incorrectas y el número de preguntas correctas, ¿sí? Este sería el 1. Yo tendría que ver el 2. El número de preguntas ¿Y ahí incorrectas. queda, profe? O sea, ¿es eso nomás? Es eso nomás, ¿sí? Es eso nomás. Ah, Porque tengo que escribir la razón, ¿sí? Em, bueno, tendría que ver el número de preguntas incorrectas y el número de preguntas correctas. ¿Cuántas respondió mal? Porque ojo, que el problema me dice que
responde 10 correctamente, omite 2 y omite 2. O sea que ¿cuántas respondió mal? La incorrecta serían 3. Claro, en este caso las incorrectas serían 3, ¿sí? Va a 3 ser, sobre 10 sería. bien, va a ser la razón de 3 sobre 10. Quiere decir, a ver, esta razón, más allá de la razón que me pueda dar, yo puedo decir que el alumno, ¿sí? De cada 10 preguntas que responde bien, 3 responde mal, ¿sí? Eso por ahí es también otra conclusión que yo puedo llegar a sacar. Y la tercera, ¿sí? Me dice el número de preguntas omitidas y el número total de preguntas. Las que omitieron, ¿cuántas fueron? 2. 2. Bien. 2 sobre 15, que es el número total de preguntas que ya lo habíamos visto allá arriba. ¿Sí? Bien, hay otros problemas, ¿sí? Que bueno, me gustaría que lo hicieran, ¿sí? Em, que lo hicieran directamente ustedes y cualquier cosa directamente me lo consultan, lo consultan directamente en el grupo, ¿sí? Em, podríamos ver el último, el L. Si quieren vemos ese o si quieren vemos algún otro, díganme ustedes. Yo sé que por ahí no los han hecho, pero bueno. El G. El Yo no G, entendí. bueno. Me dice el G. Vamos. Dice, la razón de las edades de un padre y su hija es 10, 10 sobre 4, ¿sí? Si la hija tiene 16 años, ¿cuál es la edad del padre? Dame un segundito que tengo algo acá. Ahí está. Bien, vamos de nuevo, disculpen, que tenía eso abierto. La razón de las edades de un padre y su hija es 10 sobre 4. Si la hija tiene 16 años, ¿cuál es la edad del padre? ¿Sí? Yo tengo una razón, ¿sí? Que me dice que es la razón entre el padre y la hija es 10 sobre 4, ¿sí? Y la hija me dice, esta sería la razón, entre padre e hija, ¿sí? Y me dice que la hija tiene bien. Bueno, em, yo tengo que buscar, ¿sí? ¿Cuál es la edad del padre? Estamos, ¿cómo voy a plantear esto? ¿Sí? Em, bueno, yo tengo que 10 sobre 4 es una de mis razones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por cada 10 años que tiene por cada 10 años que cumple el padre, la hija va a cumplir 4. ¿Estamos? Eso, a ver, quizás por ahí siempre tengo que pensarlo de esa manera. Vieron que recién dijimos cada 10 preguntas o cada 3 preguntas incorrectas responde 10 correctas. Bueno, acá yo tengo que pensarlo de esta manera, que cada 10 años que cumple el padre, la hija va a cumplir 4. Obviamente no va a ser al revés, porque cada 10 años que cumple la hija, el padre no va a cumplir 4. O sea, el padre, recordemos que el padre no puede cumplir más años que la hija, ¿sí? Bien, perdón, el padre no puede cumplir menos años que la hija, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a tener esta razón que va a ser 10 sobre 4, ¿sí? Y le voy a igualar otra razón, ¿sí? Yo tengo un dato, que son los 16 años de la hija. Y si lo piensan bien, ¿sí?
si yo lo igualo a otra razón, esos 16 años, ¿dónde irán? ¿En el antecedente o en el consecuente? En el consecuente. ¿Por qué irán en el consecuente? Porque es la edad de la hija y cada 10 años sería el padre, la parte de arriba, el antecedente. Bien, en este caso iría en el consecuente porque cada 10 años que cumple el padre, la hija cumple 4. ¿Sí? Entonces acá iría la edad de la hija, que serían 16. Bueno, entonces yo lo que tengo que calcular es este valor. ¿Sí? Pueden hacerlo de dos formas. Una, con el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Pero bueno, yo de acá voy a obtener una fracción equivalente a esta, si se fijan bien, porque yo sé que 4 por 4 es 16. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuántos años tiene el padre ahora, puedo multiplicarlo directamente por 4. ¿Sí? ¿Y cuánto me va a dar esa X? 40. 40. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. La otra, pueden hacer el teorema fundamental del cálculo y decir que 10 por 16 sobre 4, del cálculo, disculpen, de las proporciones. Estaba viendo cálculo más temprano y me quedé con eso. El teorema fundamental de las proporciones, que me dice 10 por 16 sobre 4 es igual a X. ¿Sí? Hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Si quieren simplifican el 4 con el 16. Acá le va a quedar 4, acá le va a quedar 1. Y me queda que 10 por 4 es igual a 40. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Abril, Damaris, profe. Martina, bien. Sí, profe. Ok, Sí. bueno, bien. Em, bueno, este era el G, ¿no? El 5G, ¿sí? Bien, cópienlo si quieren, para que si ya lo tienen. Y vamos a ver los otros. No, el 6G, perdón, disculpe. Bien, ¿puedo borrar? Sí. Ok. Bueno, el 7, fíjense el 7. ¿Qué me dice el 7? Calcular el cuarto no me sale la palabra proporcional. El cuarto proporcional de. ¿Se acuerdan cuáles eran teníamos el primer proporcional, el segundo, el tercer, el cuarto? ¿Sí? Teníamos, por ejemplo, A sobre B es igual a C sobre D. ¿Sí? Abril, ¿te acordás cuál era el primer proporcional? No. ¿No? Bueno. No. A y Franco, B, hablamos. perdón, Sí, no hay problema. No, Franco, ¿te acordás? Bueno, María Paz, ¿cuál dijiste? A y B. No, es solo uno de los dos. ¿Por cuál te tirás? ¿Por A o por B? Tenemos 4 proporcionales, ¿sí? En una proporción. El A, A, ¿no es cierto? En este caso sería A el primer proporcional, ¿sí? B el segundo proporcional, C el tercero y D el cuarto, ¿sí?
¿Qué pasábamos cuando teníamos una proporcionalidad continua? ¿Cuántos proporcionales teníamos? ¿Se acuerdan? ¿Tres? Tres. ¿Tres? Sí. ¿Por qué tres? Porque tenemos el primer proporcional, que vendría siendo el A. A ver, lo voy a poner acá. ¿Sí? Recuerden que en la proporcionalidad continua los medios eran iguales. ¿Sí? Tenemos el primer proporcional, los medios proporcionales, ¿sí? Y el tercer proporcional. ¿Estamos? En este caso, cuando una proporcionalidad era continua. Bueno, el ejercicio 7 a ustedes le dice calcular el cuarto proporcional de 5, 18, 12 y bueno, obviamente es el que tengo que calcular, el cuarto. ¿Sí? Yo voy a tener 5 sobre 18 igual a 12 sobre tanto. ¿Sí? Este va a ser mi cuarto proporcional, es el que tengo que calcular. Bueno, acá sí o sí yo tengo que, este es el 7. Acá sí o sí yo tengo que hacer lo que sería el teorema fundamental de las proporciones. ¿Qué va a ser? 18 por 12, ¿sí? Va a ser igual a... bueno, es lo mismo, ¿no es cierto? Si yo pongo 5 por x igual a 18 por 12, yo sé que la igualdad se mantiene acá, ¿sí? Bueno, esto me va a quedar 18 por 12, no sé cuánto queda un número muy grande. Pero ya directamente puedo hacer 18 por 12 dividido 5 va a ser igual a x, ¿sí? No sé qué número queda esto, si lo pueden calcular. El final 43,2. 43,2. En fracción, ¿lo pudiste calcular? ¿Lo pudieron calcular? No, yo puse 216 sobre 5 Ujú. y después me dio, Bueno, bueno, lo saqué y me dio 43,2. bueno. eh, bueno, podemos ponerlo de cualquiera de las dos formas. Lo ideal, bueno, es que lo expresemos quizás como una fracción. Dijiste que te dio 2,16 sobre 5. Sí. Bien, lo podemos dejar así directamente. Si quieren expresarlo en forma decimal, también lo pueden hacer. Básicamente, bueno, lo que hacemos es el teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? Recuerden que este va a ser mi cuarto ¿estamos? Ese vendría siendo mi cuarto proporcional. Bien. Copienlo. Espérame un segundito que se me trabó la compu. No me deja compartir. ¿Me escuchan?
Perdonen, se me salió... Perdonen, se me salió de nuevo esto. ¿Me escuchan? ¿Ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ok, se me había trabado. Bueno, em, bien. Fíjense el 8. ¿Lo pudieron terminar de copiar? Sí. Bueno, fíjense el 8. Me dice, calcular el medio proporcional de 0,5 y 200. ¿Por qué me dará dos valores y no tres? Los terceros por proporcionalidad no sería que B son iguales. Bueno, fíjense que acá yo cuando me hice el medio proporcional, ¿sí? Van a ser en este caso una proporcionalidad. Si son iguales, ¿cómo sería esa proporcionalidad? Continuo, Continua, ¿sí? Eh, continuo. Perfecto, sería continua. Bueno, un segundito. Bien, entonces, a ver, Damaris, si tuviera que formar esta proporcionalidad, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Yo tengo que calcular los medios, ¿sí? El medio. Profe, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Alcanzás a ver lo que estoy compartiendo? Sí. Bueno, fíjate que te dice calcular el medio proporcional de 0,5 y 200, ¿sí? Eh, dijimos que por qué nos daban dos valores nomás y no tres como en el anterior. Ah, perdón, me faltó, bueno, me salté un ejercicio. De todas maneras, vamos con el 9. Igual ya vamos a volver al 8. Vamos con este. Me dice calcular el medio proporcional de 0,5 y 200, por ejemplo. ¿Por qué me daba dos valores? Habíamos dicho. Es que se me salió y no alcancé a Ah, escuchar. bueno, perdón, perdón. Bueno, me daba dos valores. Aldana había dicho que me daba dos valores porque era una proporcionalidad continua. Quiere decir que los valores del medio, ¿sí? O sea, los medios, en este caso, eran iguales, ¿sí? Yo acá tengo dos valores que son 0,5 y 200, ¿sí? Esos valores me representarían ¿qué cosa? ¿Los qué? Los extremos. Los extremos, ¿sí? Entonces los medios para mí serían como una incógnita. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo plantearías quizás esta proporcionalidad? Y pondría 0,5 Sí, sobre X sí, igual a X sobre 200. bien. ¿Están de acuerdo? Yo puse 0,5 sobre 200 y al otro lado 200 sobre X. Bueno, eh, habría que ver acá, porque en realidad lo que tenemos que calcular es el medio proporcional, ¿sí? Em, acá pusiste sobre X, Aldana. Sí, Bien, puse 0,5 sobre 200 sí, y al otro lado puse 200 sobre X. bien, pero ahí estaríamos calculando directamente el tercero proporcional, no el medio. Porque el medio, ¿cuál sería acá? Y yo lo como hicimos recién que decía 5 sobre, o sea, decía 5 punto, bueno, coma 18, coma 12, Sí, que pusimos 5 sobre 18 igual a sí. 12 sobre X. Claro, pero acá, porque ahí me pedía calcular el cuarto proporcional, ¿sí? Acá yo tengo que calcular el medio proporcional, no el cuarto y ni el tercero, ¿sí? Me pide calcular el medio proporcional, ¿sí? O sea que
En este caso, al darme dos valores, estos dos valores sí o sí tienen que ser, em, bueno, tienen que ser iguales, pero ahí estaríamos suponiendo que vos tenés el 200 y el 200 acá, ahí estarías calculando el tercero proporcional. ¿Se entiende lo que digo? Si vos Sí. lo pones de esta manera, 0,5 sobre 200 es igual a 200 sobre x, ¿sí? Estos dos forman el medio proporcional. Tenemos el primero proporcional, el medio, y este caso sería el tercero proporcional. Ah, ok. ¿Estamos? Ese sería en el ejercicio anterior, el 8. El 8 sí lo podemos plantear de esta manera, ¿sí? Porque me pide calcular el tercero proporcional. Pero acá yo tengo el que calcular sí o sí el medio, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿y no Sí. se puede aplicar el teorema? Acá, en el de arriba, Ajá. sí, vamos a poder aplicar lo que sería el teorema. Habría que ver, ¿sí? Dame un segundito. ¿Cómo lo podemos llegar a resolver? ¿Sí? O sea, acá podríamos, este 0,5 me representa, si yo lo escribo como fracción, me va a representar un medio. ¿Sí? Entonces yo puedo poner un medio por 200 es igual a x por x. ¿Sí? Si yo simplifico, acá me quedaría 1 y 100. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Eso después hay que dividirlo por 2, ¿no es cierto? No, ya vamos a ver qué hay que hacer, qué hay que buscar. Entonces, hasta acá me siguen, ¿no? Sí, sí. Lo que Sí. hice, bien, hasta acá me van entendiendo. Hice directamente lo que multipliqué fue los extremos y los medios. Bueno, esto me va a quedar 1 sobre 100. Perdón, esto me va a quedar 100. 1 por 100 es 100 y 1 por 1 es 1, me queda 100. Y esto, si yo hago x por x, ¿sí? Me va a quedar x cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, porque yo tengo producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. 1 más 1 es 2. Entonces, lo que yo tengo que buscar ahora es un número que cuando lo eleve al cuadrado me dé 100. ¿Cuál va a ser ese número? El 50. No, El 10. 10, ¿no es cierto? Si yo hago 10 elevado al cuadrado, me va a dar 100. Entonces acá, esta x va a ser igual a 10. Es lo mismo que pasar en el 2 como raíz. Sí, en este caso todavía no estamos viendo la parte de ecuaciones, por eso yo no quiero entrar Ah, en bien. esa parte, ¿sí? Lo más sensato, o sea, por lo menos como todavía no vemos ecuaciones, lo ideal sería pensar un número que elevado al cuadrado me dé 100. Por algo te dan un número relativamente sencillo para elevar al cuadrado, ¿sí? No te van a dar un número irracional, te dan directamente el 100. Entonces, bueno, yo pienso que número me da el elevado al cuadrado me da 100 y en este caso sería el 10. ¿Estamos? Ese sería el 9, cuando me pide calcular el medio proporcional, ¿sí? Porque yo tengo que calcular este de acá. Y si yo hago ahí 0,5 sobre 10, tendría que ser lo mismo que 10 sobre 200. Me tendría que dar la misma constante de proporcionalidad, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Este? Sí, profe. Sí, Ok, profe. bueno. Bien. Eh, bueno, vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Em,
pónganse si pueden, hacerlos, no les digo hoy, ¿no es cierto? Pero bueno, si pueden hacer alguno de los ejercicios de los que van quedando, ¿sí? Más que nada para que ustedes directamente ya se puedan amoldar, ¿sí? Y ver las dudas que tienen, así ya vamos sacando eso de encima, porque seguramente a la vuelta, ¿sí? Cuando tomemos el integrador, va a ir parte de esto, ¿sí? Va a ir parte de... Yo los temas se los voy a dar la semana que viene, ¿sí? Una vez que veamos hasta dónde llegamos, ya directamente le voy a dar los temas que vamos a rendir, ¿sí? Pero seguramente va a ir parte de esta también. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, Bueno, nos vemos mañana entonces a las 5:30, ¿no? Sí, 5:30 tenemos. Mañana a las 5:30 nos estamos viendo, conéctense también. Si hay alguien que no puede conectarse, me avisa a mí, bueno, y le avisa a Mario y me avisa a mí también para saber, para Profe, estar al tanto. Sí, mañana es presencial. no, 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 mañana es virtual. Ah, ¿Estamos? bien. Bien, Sí, sí. mañana es virtual. Bueno, bueno, entonces nos estamos viendo mañana, ¿sí? Así que bueno, si pueden hacer algo, pueden adelantar ahora, buenísimo, y si no, bueno, cuando puedan, pero vayan haciéndolo, no se queden quizás tan atrasados. Yo sé que por ahí han estado haciendo algunas otras estudiando administración, economía, contabilidad, ¿no es cierto? Sé que han estado ocupados con eso, pero bueno, bueno, más allá de los que tienen las cosas de la escuela, pero por lo menos, bueno, traten de hacer algún ejercicio para ver qué dudas van surgiendo. ¿Estamos? Bueno, profe, Bueno, nos vemos mañana entonces. Que anden bien y que sigan bien, ¿sí? nos vemos. Chao, profe. Adiós. profe, hasta mañana. Chao, chao, hasta mañana.